La ciudad de Caracas, capital de Venezuela, tiene una rica historia y cultura que se refleja en sus esquinas emblemáticas. Fundada en 1567 por el español Diego de Losada en el valle antes habitado por las tribus Caracas y Toromaina, la ciudad ha experimentado una evolución a lo largo de los años. La nomenclatura de las esquinas de Caracas es un legado histórico y cultural que refleja la evolución de la ciudad y su gente. Conocer la historia detrás de las esquinas emblemáticas de Caracas es una forma de comprender la cultura venezolana y su mestizaje cultural que se encuentra presente en la sociedad venezolana. La ciudad de Santiago de León de Caracas fue fundada por el español Diego de Losada el 25 de julio de 1567 en el valle antes habitado por las tribus Caracas y Toromaina. En sus inicios, la ciudad no tenía una nomenclatura oficial para sus esquinas y calles, y se utilizaban puntos de referencia como los árboles para ubicarse. Esquinas como el guanábano, el cujío cipreses surgieron de esta forma. En 1766, el obispo Diego Antonio Díez Madroñero publicó un nuevo plano de la ciudad, donde se estableció la primera nomenclatura oficial de las esquinas de Caracas. Sin embargo, no fue hasta 2 siglos después que se pondría orden a la situación. La ciudad de Caracas ha evolucionado a lo largo de los años y sus esquinas emblemáticas han cambiado junto con ella. La ciudad ha dejado de ser la ciudad de los techos rojos y cada una de estas esquinas ha sido transformada a la par que la urbe. Las esquinas más emblemáticas y su significado. La historia de la esquina de Alcabala, ¿cuántas son y su ubicación? Fueron 5 las esquinas de Alcabala que existieron en Caracas. Estas se encuentran en el Camino del Valle, a la altura de lo que hoy en día es el peaje en Roca Tarpeya. Del Camino de la Vega, justo donde se encuentra el bloque de armas y la Plaza Artigas. Del Camino de Catia, en el sector de Caño Amarillo. Del Camino de la Guaira, en Puerta Caracas, y la Candelaria, en el naciente barrio de Candelaria, en Caracas. El porqué de estos lugares toman este nombre. Hasta 1810 se aplicó en Venezuela el antiguo impuesto castellano de alcabala. Es la contribución impuesta sobre el precio de todas las cosas que se venden, cambian, truecan o permutan, se paga al tiempo que esto se ejecuta y su origen es de todos los impuestos. Con el tiempo, alcabala llegó también a significar las propias casillas, desde donde se ejercía además funciones de vigilancia, y hoy se aplica en Venezuela a cualquier puesto policial en las carreteras y calles de la República. Hoy en día, ¿qué destaca en estos lugares? Camino del Valle, a la altura de lo que hoy en día es el peaje en Roca Tarpeya. El Camino del Valle fue y es una importante vía que se remonta a la época colonial de Venezuela. Antiguamente, esta ruta conectaba a la ciudad de Caracas con los valles de Tuy y la región central del país. Sin embargo, en la actualidad, el tramo que va desde el peaje en Roca Tarpeya hasta la urbanización El Valle es uno de los más transitados de la ciudad. Históricamente, el Camino del Valle se utilizó como una ruta comercial para transportar productos agrícolas y ganaderos desde las haciendas cercanas hasta Caracas. También se utilizó como vía de conexión entre las distintas poblaciones ubicadas en los valles cercanos. De esto hablaremos más ampliamente en una entrega dedicada a este lugar. Lo más destacado en el sector del peaje en Roca Tarpeya en Caracas es el edificio helicoidal, el helicoide, que se encuentra en la roca, diseñado por los arquitectos Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst. También destacan el final de la Avenida Fuerzas Armadas y el comienzo de las avenidas Presidente Medina o Avenida Victoria y la Avenida Nueva Granada. Camino de la Vega, justo donde se encuentra el bloque de armas y la Plaza Artigas. El Camino de la Vega es una importante vía histórica de Caracas que se extendía desde la Plaza de San Jacinto hasta la Plaza Artigas. Durante la época colonial, esta ruta era utilizada por los agricultores que transportaban sus cosechas de La Vega, una zona fértil situada en los alrededores, hasta el centro de Caracas para su venta en el mercado. A lo largo de los años, el Camino de la Vega se ha convertido en una importante arteria vial.
Alrededor de la Plaza Artigas se encuentran algunas dependencias gubernamentales de Venezuela, el bloque de armas y el comienzo de las avenidas San Martín y Morán. Una cuadra antes de llegar a la Plaza Artigas existió un molino que destacaba su alta torre hasta la década de los 70. Si sabes qué había en el lugar, por favor déjalo en los comentarios. De la Plaza Artigas y sus alrededores hablaremos en una siguiente entrega. Activa la campanita de notificaciones para que no te la pierdas. Camino de Catia, en el sector de Caño Amarillo. El Camino de Catia fue una calle ubicada en el sector de Caño Amarillo en Caracas. Esta calle tiene una importancia histórica ya que ha sido testigo de muchos eventos importantes en la historia de Venezuela. Durante la época colonial, el Camino de Catia era una ruta importante para el transporte de productos agrícolas desde los cultivos ubicados en las laderas del Ávila hasta el centro de Caracas. Entre los años de 1881 y 1883 fue construida la estación de tren de Caño Amarillo. Del 25 de abril al 22 de mayo de 1935, llega a esta estación proveniente de La Guaira su pasajero más destacado, Carlos Gardel. Si conoces cómo le decían artísticamente a Carlos Gardel, déjalo en tus comentarios. Y en 1884 se comienza a construir la Villa Santa Inés, que fuera la residencia familiar del presidente Joaquín Crespo. En la década de 1950, el Camino de Catia se convirtió en una importante arteria vial, dio paso a la Avenida Sucre. Hoy en día, el Camino de Catia sigue siendo un importante punto de referencia en la ciudad de Caracas y es una prueba viviente de la historia y la cultura de Venezuela. Camino de la Guaira, en Puerta Caracas. El Camino de la Guaira es una antigua ruta que conectaba a la ciudad de Caracas con el puerto de La Guaira, en la costa norte de Venezuela. Durante la época colonial, esta ruta era la principal vía de comunicación entre la capital y el puerto, y se utilizaba para transportar mercancías y productos agrícolas. El camino tenía una longitud de unos 22 kilómetros y atravesaba la cordillera de la costa. La ruta original era estrecha e inclinada, y se describía como peligrosa por los constantes derrumbes que solían ocurrir. Con el tiempo, se realizaron mejoras en el camino para facilitar su uso. Se construyeron puentes, muros de contención y se ensanchó la ruta para permitir el tránsito de carruajes y carros tirados por caballos. En el siglo XX, se construyó la moderna autopista que reemplazó al antiguo camino y hoy en día es la principal vía de acceso terrestre al puerto de La Guaira y sus playas. El Camino de La Guaira se ha convertido en una importante atracción turística, con vistas panorámicas impresionantes de la sierra y la costa y diferentes paradas para contemplar el paisaje. Por cierto, ¿cómo se llama la populosa parroquia que se construyó años más tarde en la desembocadura de este camino y que tiene un cuento muy famoso con otra esquina? Si sabes estos dos datos, déjalo en tus comentarios. Camino de la Candelaria, en el naciente barrio de Candelaria. En esta transitada esquina existió una estación de control y pago de peaje que daba entrada y salida a la ciudad, a las personas provenientes de Petare, Guarenas y Guatire en el estado Miranda. A principios del siglo XX, allí estuvo una de las estaciones del tranvía de la que actualmente se puede apreciar parte de los rieles por donde se desplazó. La nomenclatura de las esquinas de Caracas ha evolucionado a lo largo de los años, y la esquina de Alcabala es una de las que ha mantenido su nombre original desde la primera nomenclatura oficial de la ciudad en 1766. Esta esquina es conocida por su arquitectura colonial y por ser el lugar donde se encuentra el restaurante La Cita. La esquina de Alcabala es un ejemplo de la importancia histórica y cultural de las esquinas emblemáticas de Caracas que reflejan la evolución de la ciudad y su gente. Un dato importante, de donde provienen muchos ciudadanos, si no todos que son dueños de los restaurantes del sector. Déjalo en tus comentarios. La nomenclatura de las esquinas de Caracas es un legado histórico y cultural que refleja la identidad venezolana. A lo largo de los años, la nomenclatura ha evolucionado y ha sido influenciada por la historia y la cultura de la ciudad.
Las esquinas emblemáticas de Caracas son un ejemplo de la importancia histórica y cultural de la nomenclatura de las esquinas que reflejan la evolución de la ciudad y su gente. Conocer la nomenclatura de las esquinas de Caracas es una forma de comprender la cultura venezolana y su mestizaje cultural que se encuentra presente en la sociedad venezolana. La esquina de Alcabala es un ejemplo de la importancia histórica y cultural de las esquinas emblemáticas de Caracas que reflejan la evolución de la ciudad y su gente. La nomenclatura de las esquinas de Caracas es un legado histórico y cultural que debe ser valorado y preservado para las generaciones futuras. Voy a dejar unos enlaces en la cajita de descripción de videos que he realizado anteriormente de estos lugares para darles una breboca de lo que les preparo más adelante. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas las notificaciones de mis nuevos videos. No te pierdas la oportunidad de conocer más sobre la historia y cultura de Caracas. La nomenclatura de las esquinas de la ciudad es un legado histórico y cultural que refleja la identidad venezolana. Cada esquina tiene su propia historia y evolución, y conocerlas es una forma de comprender la cultura caraqueña y su mestizaje cultural. Te invitamos a seguir explorando las esquinas emblemáticas de Caracas y su historia, y a no perderte los próximos videos con más historias interesantes. Además, te animamos a visitar las esquinas mencionadas y a descubrir por ti mismo su valor cultural e histórico. Esta imagen es una pista de la próxima esquina. No te arrepentirás.